Bienvenidos a Derecho a tu Alcance. Soy Cristina Coronado y a partir de este momento estaré con ustedes debatiendo todo lo relacionado con este seriado de 3 programas especiales que ustedes mismos han solicitado para conocer todo lo inherente a los delitos sexuales. La violencia sexual en contra de una mujer, de una niña o de una adolescente es un delito que se considera uno de los flagelos más perseguibles porque realmente afecta la intimidad femenina y tiene sendas consecuencias desde el punto de vista físico y también psíquico. Por ello, hemos decidido dividir en 3 programas especiales cada uno de los aspectos con la finalidad de que estén en amplio conocimiento de esta circunstancia. La semana pasada abordábamos todo lo relativo a la conceptualización del delito de violencia sexual. ¿Cuáles son esas modalidades de conductas que pueden transformarse en conductas que afecten la sexualidad femenina? Todo lo inherente a los criterios de libertad, indemnidad e identidad sexual que tiene una mujer, una niña y una adolescente, y esos aspectos que tienen que ver justamente con la conceptualización de este tipo de delito. Haciendo un pequeño resumen, podríamos entonces indicar que la violencia sexual no es más que la agresión física y también evidentemente psicológica por la cual padece una mujer en virtud de que han sido satisfechos por otra persona, que puede precisamente ser un hombre o una mujer también, o un grupo de individuos, con la intención de satisfacer sus más libidinosos deseos. En consecuencia, le afectan físicamente, abusando de ella, penetrándola por cualquiera de sus regiones anatómicas, de sus orificios naturales, bien sea con algunos objetos contundentes o con los miembros masculinos. Todo ello, por supuesto, en contra de su voluntad. Esta situación evidentemente afecta la esfera más íntima de una mujer y también, por qué no decirlo a veces, de su grupo familiar. La dinámica en la que se convierte nuevamente esta persona que ha pasado por una circunstancia como esta genera que sea necesario un grupo de apoyo fundamental para poder hacer que esta persona medianamente recupere su estabilidad emocional. Pero antes de llegar a la esfera psicológica, es importante abordar, y es lo que tocaremos el día de hoy, todo lo que tiene que ver con la esfera criminalística de la obtención de los elementos de prueba necesarios para demostrar que este hecho ocurrió. Existen generalmente en las violencias sexuales 2 tipos de escenarios. El escenario de la víctima que de inmediato formula la denuncia y sin siquiera cambiarse de ropa va al centro asistencial más cercano o al centro de investigación policial que tiene más cercano a indicar lo que ocurrió. En este sentido y en este escenario sería la circunstancia ideal, porque están allí un caudal de elementos de prueba que son fundamentales para obtener todo lo necesario para la identificación de los autores o partícipes. Pero también existe un segundo escenario que es el consistente y lamentablemente el más común, en el cual la mujer se va hasta su casa, se baña, trata de olvidar esta situación, en algunos casos hasta bota las prendas y es con el paso del tiempo que se decide a formular la denuncia. Independientemente de un caso o del otro, existe la forma desde el punto de vista probatorio de demostrar que este hecho ocurrió, pero analicemos cuáles son esos elementos que se obtienen en el primero de los supuestos, es decir, la mujer que ha sido abusada sexualmente va de inmediato a formular la denuncia. Lo que se estila es que una vez que se han narrado los hechos que para el momento la víctima recuerda y que tengamos en cuenta no necesariamente son la amplitud o la complejidad a detalle de todos los sucesos debido a que en ese primer impacto existe un shock emocional que quizás haga que se supriman algunos recuerdos que con el tiempo van a venir. Detalles como rasgos de las vestimentas, de las características físicas, de los olores, quizás el tono de voz, algún rasgo en particular de sus agresores, son elementos que van surgiendo después con el tiempo. Pero en ese primer momento, entonces, una vez formulada la denuncia, lo siguiente que se debe realizar es la valoración con el médico forense. Y es acá en donde nos vamos a detener para poder sacar todas las ideas desde el punto de vista de lo que se conoce como la mayéutica, parir las ideas de cómo debe llevarse a cabo un buen examen forense. Y aunque ustedes en casa que estén sintonizando este programa quizás no sean médicos forenses y en nombre de Dios ojalá nunca sean víctimas de alguno de estos delitos, ni ustedes ni ninguno de sus familiares cercanos,
No está de más conocer cuáles son los elementos que debe abarcar una buena valoración con un médico forense para que no haya un criterio de impunidad posterior. Esto lo digo porque hace unos días lamentablemente presencié la declaración, el interrogatorio judicial de un médico forense, quien ante una presunta víctima de violencia sexual que fue presuntamente afectada desde el punto de vista físico, hubo una especie de lucha, según ella indica, hubo un forcejeo y hubo una gran cantidad de cosas que evidentemente debieron haberle dejado una serie de lesiones, las cuales no se encontraban presentes en la valoración médico-legal. Pero lo más lamentable de esto no era la inexistencia de los rasgos anatómicos, porque todos sabemos que con el paso del tiempo pueden desaparecer. Lo preocupante de esto es que al momento de la entrevista con el médico forense, ella no lo indicó y el médico tampoco lo preguntó. ¿Y por qué digo que esto es lamentable? Lo digo porque desde el punto de vista del proceso penal, la prueba es necesaria en su complementariedad. Una prueba debe ser completa, una prueba debe bastarse por sí misma, no debe dar lugares a vacíos, no debe dar lugares a interpretaciones ambiguas que generen lo que se conoce en derecho como el criterio de la duda razonable. Si un juez tiene una duda razonable, entonces esta duda debe favorecer al reo. ¿Por qué? Porque se supone que debe haber una plena convicción de culpabilidad. ¿Cómo puede ayudar una víctima de violencia sexual a que el médico forense a su vez genere una prueba lo suficientemente completa para que haya un criterio de culpabilidad? En este sentido, deben existir dos circunstancias que son necesarias a los efectos de que la prueba resulte perfecta. En primer lugar, la buena disposición de la víctima, que tengamos en cuenta es necesario que sea tratada con un gran tacto en virtud de la situación traumática que ha padecido. Y en segundo lugar, y no menos importante, está la pericia del médico. Ese tino, esa capacidad de verificar que lo que se está indicando quizás requiera algún detalle más a profundidad, que lo que está buscando quizás esté más allá de simple vista y que sea tan minucioso el estudio que no dé lugar a cualquier duda. Un médico forense, si se quiere, es la segunda persona desde el punto de vista profesional del grupo de individuos que forman parte del sistema de administración de justicia que accede a la víctima. En este sentido, al tratarse de un médico, debería generar esa condición de confianza en esta víctima que acaba de pasar por esta situación tan fuerte y debería, al mismo tiempo, dar todos los aspectos necesarios para su abordaje. Si observa entonces a una víctima completamente tímida, llorosa, quizás nerviosa y angustiada, lo primero que podría llevar a cabo es justamente el generar la confianza necesaria para que entienda que el examen es fundamental para demostrar quiénes fueron los autores o partícipes de este hecho y, lo más importante, que será realizado una única vez con la intención de recabar las pruebas necesarias para obtener todo esto. Hecho esto y llevado a cabo ese primer encuentro y ese primer enlace que debería generar confianza, debería pasarse a lo que es el proceso que se conoce desde el punto de vista médico como la anamnesis. La anamnesis no es más que la entrevista hecha por la víctima, es decir, la manifestación que la víctima hace de la razón por la cual está allí. Usted va a un médico y lo primero que el médico le pregunta es el motivo de la consulta. También ocurre así con el médico forense que tiene frente a sí a una víctima de violencia sexual. ¿Qué ocurrió? En cuanto al qué ocurrió, debe existir el detalle específico y la precisión de las condiciones de modo, tiempo y lugar en la que se llevaron a cabo estos hechos. Fui víctima de violencia sexual. ¿De qué manera? ¿Por cuál vía anatómica? ¿Por vía vaginal? ¿Por vía oral? ¿Por vía rectal? ¿Por todas estas vías? ¿Cuántas personas se encontraban dentro de esta actuación? En algunos casos de violencia sexual existe un autor y otros partícipes que no están allí propiamente penetrando a la mujer,
Quizás existen personas que están, como se denomina desde el punto de vista de la jerga policial, de campaneros, verificando de que no venga nadie. Quizás se encargan de trasladar de pronto a la víctima en el vehículo en el cual probablemente se pueda estar cometiendo el hecho, pero no necesariamente todos acceden carnalmente a la mujer. Esto es necesario que un médico forense lo pregunte para poder determinar la magnitud de las lesiones. Anatómicamente hablando, una mujer no tendría los mismos estigmas si fue abusada por un caballero o por dos o más. Pues con el perdón de los caballeros al decir esta expresión, evidentemente. Cuando hablamos entonces de los intervinientes, de cuántas personas formaron parte de este hecho, estaremos también en presencia de las circunstancias en las que se llevó a cabo. Si la víctima opuso resistencia, si la víctima por el contrario fue pasiva, esto generará distintos tipos de estigmas anatómicos. Y ello es fundamental que el médico lo conozca, porque en el caso de que no sea así, no podremos saber exactamente cuáles son los tipos de lesiones que se deben buscar. No es lo mismo entonces que una mujer diga me violaron, a que diga me violaron dos caballeros, dos hombres, me agarraron, me apretaron, yo traté de defenderme, yo traté de hacer que ellos se fueran, me rajuñaron, en el camino o en el trayecto de todo esto me bofetearon, abrieron mis muslos de una manera muy fuerte, porque todo esto va generando una impresión en el médico forense, que a todo evento es el especialista en la materia, quien en virtud de ese verbatim irá ubicando esas heridas o esos estigmas anatómicos a lo largo de todo su cuerpo. Además de ello está un elemento fundamental y es el relacionado al cuándo. El cuándo en materia forense es algo tan fundamental porque en el transcurso de los días existe una gran cantidad de pérdida de elementos de interés criminalístico. Por allí establece el dicho tiempo que pasa, verdad que huye. Al transcurrir una cantidad de días sin que haya sido valorada una víctima, entonces el médico también tendrá que dejar constancia del momento en el que la víctima refiere que el hecho ocurrió y el momento en el cual él la valoró. Y fíjense que esto es tan importante porque si hablamos de un elemento inmediato, es decir, acaban de abusarme sexualmente, entonces el médico indicará hace pocas horas esta ciudadana refiere que la abusaron. Al mismo tiempo, se establece entonces el hecho de que si han transcurrido una cantidad de horas, el que haya transcurrido este tiempo implicará que anatómicamente el organismo varíe. No es lo mismo entonces una lesión que ocurre en el primer día a cómo esa lesión va evolucionando con el transcurso de los días. De allí que sea tan necesario la indicación del cuándo. ¿Dónde? ¿Dónde ocurrió este hecho? Y fíjense que a veces creemos que no importa el lugar en el cual ocurrió un hecho, sino el hecho en sí. Y podríamos decir que quizás es demasiado preguntar a una pobre mujer que ha pasado por una situación tan escabrosa. Pero el punto es que si un médico forense tiene la pericia de preguntar en dónde ocurrieron estos hechos, la víctima podría aportar elementos supremamente interesantes para el investigador. Por ejemplo, si la víctima indica que los hechos ocurrieron a bordo de un vehículo y que el vehículo de pronto era de tal o cual color y que los asientos tenían tales o cuales características, el investigador, que no es el médico forense, al ver esta narración, entonces podría ir adminiculando elementos o indicios probatorios para demostrar que el hecho ocurrió. Si bien es cierto, una víctima no tiene que ser interrogada en un procedimiento completamente como si fuese un interrogatorio judicial, no es menos cierto de que debe especificar las condiciones básicas de cómo ocurrió el suceso. No se vayan porque al regreso hablaremos justamente de esas condiciones del cómo, cuándo, dónde y lo más importante, por qué ocurrió este hecho. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de la importancia de la valoración médico-legal en los procedimientos o en las investigaciones de violencia sexual.
Decíamos que es demasiado vital que la víctima se exprese abiertamente ante el médico forense que la está valorando. Si bien él no tiene una condición de investigador como para interrogar y que quede constancia de todo eso al momento de su valoración, tampoco escapa el hecho de la posibilidad de que lo que la víctima le indique a él puede aportar elementos supremamente útiles para una investigación posterior. Al momento en el cual la víctima es recibida en la medicatura forense, la víctima debe ser descrita en cuanto a las condiciones que se observan de ella. Por ejemplo, si encontramos a una mujer que se encuentra quizás en un estado de shock producto de esta situación, no estaría de más que el médico deje constancia de estas circunstancias. Además de ello, el tema de la vestimenta, si encontramos a una mujer que se presenta con vestimentas rasgadas, con vestimentas llenas de lodo, de sangre o algún tipo de sustancia, sería bien interesante que se inicie desde ese momento la cadena de custodia para que esas prendas sean debidamente recolectadas y sometidas a los análisis biológicos y químicos correspondientes. En este sentido, imaginen lo importante que es para el médico forense ese primer encuentro con esa víctima en el supuesto de que la víctima venga inmediatamente de lo que acaba de ocurrir, es decir, que acaba de padecer el abuso sexual. Además de ello, está el elemento fundamental y es el elemento que consiste en lo que se denomina desde el punto de vista procesal en la coherencia del verbatim. Y con esto debo ser bien delicada y bien respetuosa con aquellas mujeres que han pasado por una situación de agresión sexual, porque no todas se encuentran en la situación de la simulación de agresiones sexuales. Pero esto no significa que no existan algunas personas inescrupulosas que sí han tratado de exagerar algunos hechos o incluso de simular. Y esto es necesario que se determine porque a los efectos de una investigación todo debe concordar. Llevar a cabo una investigación criminal, imagínense que es algo así como armar un rompecabezas. Si alguna pieza no encaja, entonces algo no es verdad. La coherencia en el verbatim, en la declaración de una víctima, es algo fundamental en la intención de corroborar la existencia de un hecho punible. Recordemos que tras esa denuncia y tras esa valoración médico-legal se iniciará la persecución de uno o más ciudadanos que evidentemente tendrán que responder ante la justicia. Y así las cosas, es necesario que no existan cabos sueltos y que no existan dudas acerca de ese verbatim que está indicando la víctima. Ciertamente, y retrocedo en mis palabras al reconocer el hecho de que una mujer que ha sido víctima de una situación tan traumática, en ese primer encuentro evidentemente no podrá establecer todos los detalles por los cuales pasó. Pero no significa esto que desde el punto de vista anatómico el médico forense no esté en la capacidad de verificar, sin necesidad de poner en tela de juicio a la propia víctima, lo que está indicando. Una víctima que establezca, por ejemplo, fui abusada sexualmente por dos hombres, quienes me apretaron fuertemente en los brazos, quienes me alaron el cabello y quienes me rajuñaron, como mínimo deberá entonces tener algunos elementos en su anatomía. En consecuencia, deberían haber algunos moretones, algunos rajuños quizás y algunas equimosis que estén en su cuerpo. Así las cosas, esto si acaba de ocurrir evidentemente no aparecerá porque es con el paso de los días que estas heridas se hacen en algunos casos más notorias. Pero por lo menos en el caso de todo lo que tiene que ver con escoriaciones recientes, fisuras y todos estos aspectos propios de lo que generalmente se constituye en una lucha deberían estar allí presentes. Además está el tema de las heridas defensivas. Cuando una persona es agredida o siente que va a ser agredida, lo que trata generalmente de hacer es proteger su cara, colocar los brazos como una forma de establecer la táctica, si se quiere, desde el punto de vista de la defensa personal, de evitar que la persona acceda a su rostro, acceda a sus partes íntimas. Podrían entonces
existir heridas defensivas en las regiones anatómicas, específicamente de las extremidades superiores. ¿Por qué? Porque las manos es lo que generalmente la víctima utilizará para evitar ese contacto. Además de ello, las extremidades inferiores serán un elemento con el cual la víctima podrá tratar de defenderse. Existen casos registrados desde el punto de vista forense en donde hay incluso fracturas de pelvis y de clavículas por las formas tan violentas en las que las mujeres han sido obligadas a aperturarse desde el punto de vista vaginal o anorrectal para ser penetradas. Así las cosas, entonces, deberían existir ante una narración como esta heridas que evidencien que este hecho ocurrió. Si la mujer refiere, era un hombre y yo no dejaba que me penetrase, yo cerraba fuertemente las piernas y él me metía las manos para abrírmelas, debería entonces existir en la cara interna de los muslos cualquier vestigio desde el punto de vista anatómico que constate que este hecho ocurrió. Además, está el aspecto biológico en cuanto a todo lo que tiene que ver con los fluidos corporales. Si pasamos todo lo que tiene que ver con el aspecto anatómico de las heridas, vamos a entender que la inspección a nivel genital también contiene heridas que deben ser descritas y también existe, evidentemente, una serie de estigmas que estarán allí presentes y que deberían tener entonces el rasgo desde el punto de vista de lo que fue el contacto con ese agresor. Si tenemos una víctima que está indicando que la persona la penetró vaginal, anal u oralmente, que incluso pudo haber eyaculado en cualquiera de estas regiones anatómicas, y si la víctima no se ha hecho algún lavado vaginal o no se ha lavado, en este caso, sus áreas, debería por lo menos existir un vestigio de esta sustancia seminal. Además de ello, la fricción propia que se genera en este tipo de circunstancias debería también establecer todo lo relacionado con algún tipo de sustancia hematológica propia de la fricción, propia del roce, y ni qué decir de todos los demás elementos de fluidos corporales que quedan en estas zonas producto de esta situación. No se vayan porque al regreso hablaremos justamente de cuáles son esos elementos que están en el cuerpo de la víctima que ayudarán a la individualización e identificación de sus agresores. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, soy Cristina Coronado y el día de hoy nos encontramos en este nuevo horario que, dicho sea de paso, aprovecho para agradecer a todos ustedes que lo han solicitado y que como audiencia han sido maravillosos al interactuar a través de mis redes sociales para solicitar que se toquen algunos temas en específico. El día de hoy, conversando en este segundo de 3 programas, tendremos un seriado especial de 3 programas relacionados con la violencia sexual. Cuando me solicitaron hablar al respecto, les decía imposible hacerlo en un solo programa porque son demasiados los elementos que hay allí que analizar y qué bueno que ustedes mismos han sido receptivos con esta modalidad. Conversamos entonces en cuanto a todo lo que tiene que ver con los aspectos forenses, la valoración médico-legal, esa víctima que está allí en esa camilla reviviendo todas esas circunstancias tan lamentables, pero, ¿por qué no decirlo?, con la esperanza de que las personas que la agredieron sean capturadas. Esos elementos de prueba que forman parte de su cuerpo, que emanan como una fuente probatoria de todas las evidencias desde el punto de vista criminalístico que pueden ser obtenidas allí, serán fundamentales en aras de poder individualizar a esas personas o a esa persona que la agredió desde el punto de vista sexual. Entendamos que, en primer lugar, entonces, será necesario realizar un frotis vaginal. El frotis vaginal no es más que una prueba desde el punto de vista forense tendente, así como su palabra lo dice, a realizar un frotis a través de un hisopado en aras de determinar la existencia de algún tipo de sustancia en el interior de la cavidad, que puede ser vaginal y que puede ser también anorrectal. ¿Por qué no? Podríamos también realizar un frotis bucal para determinar la existencia de algún tipo de muestras de sustancias de origen seminal o cualquier otro tipo de sustancia. Además de ello, este frotis va a ser analizado a nivel de laboratorio
en aras de determinar la existencia o no de estos elementos. Pero, ¿qué ocurre con aquellas valoraciones que van más hacia el aspecto ginecológico? ¿Podríamos demostrar el acaecimiento de una violencia sexual con alguna enfermedad de transmisión sexual, un ETS? Esto, dentro del parámetro de valoración médica, debería existir al momento de la valoración de una víctima. ¿Por qué? Porque si adicional al hecho del abuso sexual existe la transmisión de una enfermedad de este tipo, estaríamos hablando de una lesión adicional, es decir, de otro tipo penal que se comete justamente en complementariedad con este hecho inicial. Además de ello está el tema de las vestimentas. La vestimenta de la víctima en el caso de aquella que acude inicialmente o recién ocurrido el suceso es fundamental porque nos va a arrojar algunos elementos que pueden ayudar a identificar al autor. En el caso de la ropa íntima es supremamente importante porque en algunos casos la ropa íntima se trae consigo fluidos corporales y también apéndices pilosos. Los apéndices pilosos no son más que los vellos púbicos que se contactan justamente por este principio de transferencia y que pueden ser, como su palabra lo dice, transferidos de un cuerpo a otro en virtud de este roce que por lo general es un roce violento. Cuando esto ocurre, esta prueba es fundamental para poder identificar a los autores o partícipes del hecho. Además, existen sustancias hematológicas que probablemente se crucen allí y que al ser analizadas podrían determinar otro tipo de sangre diferente al de la víctima. Incluso con exámenes mucho más profundos como estudios de ADN se pueden hacer aspectos individualizantes de quién es el autor de este hecho. Ocurre además que existe un elemento en aquellos casos en los que hay lucha, en los cuales la víctima, que generalmente tiene las uñas un poquitín largas, tiende a colectar lo que se denominan apéndices córneos en sus uñas. ¿Por qué? Porque al tratar de luchar puede llegar a arañar la piel de su agresor y al hacerlo se trae consigo muestra de ese tejido cutáneo que evidentemente al ser sometido a las pruebas correspondientes pueden indicar la existencia de muestras genéticas que ayuden a su individualización. Además de ello, desde el punto de vista del indicio de una investigación criminal, el que una víctima indique, por ejemplo, le rasguñé la cara, le rasguñé a nivel del cuello y esta persona sea ubicada pocos días después del hecho y coincidan las marcas, estaríamos hablando de esa pieza del rompecabezas que siempre los investigadores deberían estar buscando. Además de ello, existe igualmente el tema relacionado con la factibilidad de posibles embarazos. En el caso de que esto ocurra, será decisión de la víctima el mantener con vida a este feto que, independientemente de las posiciones éticas y morales que tengan que ver con el tema del derecho a la vida, existirá producto de un abuso sexual. Existe evidentemente en esta nueva persona que se está creando allí una carga genética que demostrará quién es su padre. Y esto evidentemente servirá desde el punto de vista criminalístico para la individualización del autor en el caso de que la mujer no conociere su identidad o en el caso, como ocurre en la mayoría de los sucesos, de que el imputado niegue su participación en el hecho. Además, están todos los aspectos relacionados con los elementos de prueba que se colectan adicionales en la vestimenta de la víctima. Cuando una víctima, por ejemplo, es abusada, supongamos en un vehículo que indica que los asientos eran de tela, las fibras de esos asientos, generalmente por la fricción que se generó al momento de esa comisión, de ese hecho, se transfieren también a la vestimenta. Y esto hará que a nivel comparativo puedan ser analizadas desde el punto de vista físico-químico para demostrar que coinciden con X o Y determinada característica de vehículo e incluso, ¿por qué no?, de ubicar el vehículo, hacer la comparación para, de manera completamente certera, identificar estos hechos y decir este es el mismo tipo de fibra que se encuentra en este mismo tipo de vehículo. Imaginen ustedes entonces todas aquellas pruebas tan necesarias para ser recabadas al momento de esta valoración. ¿Qué pasa si usted en primer lugar se va más bien a su casa
y no se va a un centro de investigación penal, no se va a un centro asistencial. ¿Qué hacer con esa ropa? Mi primer consejo es que evidentemente, si usted no puede soportar la sensación de necesidad de bañarse y la necesidad pues de tratar de evitar desde el punto de vista emocional que pasó por esto, trate por lo menos de guardar la ropa en una bolsa de papel. ¿Y por qué no hacerlo en una bolsa de plástico? Fíjense que parece un detalle bastante pequeño, pero es fundamental, y es el hecho de que las evidencias que se conservan en plástico, al haber contacto con el cambio de temperatura, puede perderse contenido importante a los efectos de los estudios. La sangre podría diluirse en este sentido, también podríamos tener afectación del resto de fluidos porque no están debidamente conservados. Si pudiésemos conservar cada pieza en una bolsa de papel y luego entregarlas tal cual al investigador, sería ideal. Si pudiese obtenerse también el tema de la ropa interior y los fluidos que existen allí y ser recabada y entregada a los organismos de investigación, esto sería supremamente útil. Pasa que también preguntan qué ocurre con el transcurso del tiempo, por ejemplo, cuánto tiempo podrían las prendas conservar estos elementos, el tiempo que fuere sin que se haya lavado, sin que haya sido expuesto a la intemperie. Si no ha sido expuesto a la lluvia, al sol, y si está debidamente preservado y conservado, una evidencia puede durar años. Lo importante es que usted no espere el transcurso de tanto tiempo para someter todos estos elementos a los estudios correspondientes. No se vayan porque al regreso, y ya para cerrar, hablaremos de todo lo relacionado con esa finalidad del aspecto del interrogatorio que ya debería ser llevado no por el médico forense, sino por el investigador que tiende a terminar de armar ese rompecabezas que llaman culpa. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance, conversando el día de hoy acerca de todo lo relacionado con la violencia sexual. Este segundo de 3 programas, este seriado de 3 programas especiales que hemos creado para ustedes con la finalidad de orientarlos en todos los aspectos técnico-legales que están relacionados con este delito. Importante saber, la información es poder, y el tener una estrategia para llevar a cabo una investigación de este tipo les ayudará a encontrar el éxito en cuanto a la persecución y posterior captura de los autores. Pasamos entonces por todo este procedimiento en el cual la víctima ha colaborado con el médico forense, quien se encargó diligentemente de obtener todos los elementos de investigación en donde la víctima aportó desde su humanidad, desde su anatomía, lo que estaba justamente en su cuerpo y también todo lo que sabía desde el punto de vista de lo que pudo indicar al momento de los hechos. Pero ¿es necesaria una nueva entrevista a la víctima? Esto es tan vital porque en algunos casos la víctima, como lo hemos dicho a lo largo de todo nuestro programa, no recuerda exactamente cómo ocurrieron los hechos. Imaginen el primer momento en el cual acaece esta situación. Es un momento supremamente traumático en el cual la víctima está llena de adrenalina, está llena de nervios, y el acudir a la primera persona a indicar estos hechos quizás no necesariamente contenga todos los detalles que poco a poco sí pueden ir recordando. ¿Qué ocurre entonces con aquellos casos en los cuales las víctimas recuerdan algunos elementos, les vienen algunas ideas, algunos olores, algunas caras de sus atacantes y que no los indicó en la primera oportunidad? Empezará justamente la duda acerca de si le creerán o no, si dirán que está mintiendo o que está exagerando. Esto es lo que define la diferencia entre una buena investigación y no. Una víctima que recuerda detalles no cambia su verbatim original. Es decir, no es lo mismo recordar un detalle olvidado, quizás el color de una camisa, una marca de un tatuaje, una cicatriz evidente,
a establecer una circunstancia completamente diferente a decir el abuso sexual se llevó en la playa y resultó que fue en una montaña. Con los detalles me refiero a aquellos aspectos que, tal y como su palabra lo indica, son mínimos pero que pueden hacer una gran diferencia en una investigación. Y sí, es muy necesario que la víctima sea entrevistada por lo menos 3 veces, por lo menos por 3 personas diferentes. Y en este caso me refiero al investigador inicial que recibe la denuncia, al médico forense que la atiende desde el punto de vista anatómico y al psicólogo forense que necesita verificar toda su condición emocional. Si a esto le añadimos una nueva entrevista, quizás con el fiscal como director de la investigación, que es a todo evento quien le va a generar muchísimo más confort, muchísima más seguridad y tranquilidad, es aquí en donde este profesional del derecho debería estar en la capacidad de poder sumarse a todos esos detalles que en estas primeras fases la víctima no pudo declarar. Y es tan importante que esta entrevista sea lo suficientemente amplia porque es el momento en el cual se van a obtener esos detalles que quizás al principio no se recordaron. ¿Por qué no decirlo? En algunos casos de violencia sexual, por ejemplo, los ocurridos en poblaciones pequeñas, siempre existen rumores, siempre existen informaciones que van llegando con posterioridad al hecho. Si estos detalles surgen, la víctima está en perfecto derecho de aportarlos y el investigador está en el deber de corroborarlos. La corroboración en un sistema penal es absolutamente necesaria para poder llegar a la demostración de verdades. El alegar que una persona es culpable no es algo que sencillamente se presume, es algo que se debe demostrar. Incluso alegar que ha sido víctima de un delito debe ser algo que sea netamente comprobable. Y desde el punto de vista médico-legal, una violación requiere una probanza. Esto ha sido todo por el día de hoy. Les invito a ver con detenimiento el siguiente video en el cual se explica la necesidad de una buena valoración médico-legal. Y los invito a la próxima semana a que compartan conmigo este tercer y último programa de este primer seriado de violencia sexual, en donde hablaremos de un aspecto supremamente necesario como lo es los vestigios psicológicos y en algunos casos psiquiátricos para las víctimas de agresión sexual. Igualmente, les invito a que sigan cada uno de nuestros espacios y nuestras plataformas digitales y también a que le den una mirada a nuestro nuevo empaque relacionado con Notiprensa Digital, el cual contiene información en tiempo real para cada uno de ustedes y que hemos creado con la mejor intención de tenerlos completamente informados. Les recuerdo nuestras redes sociales y les recuerdo que estamos acá con la intención de orientarlos todos los días con todo lo que tiene que ver con los aspectos jurídicos para que no lo olviden. El derecho está a tu alcance.